Es mejor dar que recibir, dice el Señor. Hay más alegría en dar que en recibir. Responder estos interrogantes que parecen sencillos te van a ayudar a reflexionar sobre tu vida, pero también te darán algunos caminos claros y concisos sobre cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito de que el Señor te puso en este paraíso que llamamos mundo? Y conocerse a uno mismo es el primer paso para descubrir, para responder el por qué estamos aquí. Me pregunto si tú realmente te conoces a profundidad. Del 1 al 10, ¿en cuánto te conoces? ¿Cómo calificarías el conocimiento de ti mismo? ¿Cómo te comportas, por ejemplo, ante la presión? Piensa en tus pasiones, en tus anhelos, en tus talentos. Es como cuando te levantas y te miras al espejo y ves una figura acabada de levantar con el pelo suelto, no peinado, todo un poco, digamos, mal vestido, etcétera, etcétera. Ese eres tú, ese eres tú. Pero dentro de esa figura que ves en ese espejo, tienes que saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que tú realmente valoras y cómo o de qué manera encuentras el camino que te lleve a tu propósito, cuál es el camino que tú debes seguir para encontrar tu norte. El propósito de la vida es como esa propaganda de la Coca-Cola, la chispa de la vida. El propósito de vida es esa chispa que enciende tu motivación diaria, esa chispa que te hace vivir, vibrar, es la chispa que te hace levantar todos los días de la cama, darle gracias a Dios por este nuevo día y emprender un trabajo. Pero no es hacer solamente, sino sentir, es decir, cómo te sientes cuando haces tu trabajo, cuando te desempeñas en lo que tienes que desempeñarte. La chispa de la vida, digo yo, es una brújula interna que todos tenemos, que te da una dirección. Para mí la chispa de la vida es levantarme, agradecer a Dios por este nuevo día y salir a llevar la comunión, a llevar una palabra de consuelo, a acompañar a una persona sola, acompañar, a servir. Y también la chispa de la vida para mí es esto que estoy haciendo, estar frente a un grupo de personas intachables que me escuchan. Me encanta compartir. Y si eso no lo has hecho, si no has permitido que la chispa implosione en tu cuerpo, permite que hacerlo, que ese es el momento. Te invito a que desde este momento lo hagas. Levántate mañana, ora y da gracias a Dios y coloca esa chispa para que puedas desarrollar tu trabajo, para poner el talento que Dios te dio al servicio de los demás. Pero todo camino no es de rosas, todo camino no tiene pétalos, hay muchos caminos con espinas, son más los caminos con espinas que los caminos con rosas.
Pero tenemos que enfrentar esos obstáculos y por algo tenemos la inteligencia que Dios nos dio y debemos hacer uso de esa inteligencia. Buen uso de la inteligencia. Dejar de lado la inseguridad, dejar de lado los miedos, dejar de lado esa presión social que pueden nublar tu juicio. Si yo no dejo de lado los miedos, las inseguridades y todo lo demás, todo lo que me puede perjudicar, entonces yo no puedo ser capaz de dar el primer paso para reconocer y superar mis propios obstáculos. Hay que dejar de lado ese estribillo que muchas veces nosotros tenemos, el yo creo que sí o yo creo que no, o ese yo no sé. Te invito entonces a que superemos esos obstáculos. Te invito a que dejes de lado los miedos y las inseguridades. Te invito a que hagamos uso de la inteligencia que el Señor nos dio para superarlos. Y pongámosle a nuestra vida la chispa para encontrar nuestro camino. A veces el miedo al fracaso te paraliza, pero permíteme decirte, compartir contigo que muchas veces, el fracaso es simplemente una lección disfrazada, porque si cometes un error, ese error te debe enseñar a ti algo. No puedes quedarte permanentemente en el error, tienes que subsanar ese error. Quizá el error lo cometiste por alguno de los obstáculos que previamente enumeré. Y esa enseñanza basada en el error es parte del proceso de aprendizaje. Tú no aprendes de un día para otro. Esta tarde les ponía yo el ejemplo de una de las mentes más brillantes del siglo XX, Steve Jobs. Steve Jobs se salió de la universidad. Estaba en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y él tomó la decisión de salirse. Se retiró de la universidad porque tenía claro un norte. Y Apple, la compañía muy grande que conocemos, Apple, no fue creada de un día para otro. Nace en un garaje. Y no sé cuántas descalabros y errores tuvieron que cometer para lograr lo que es o representa Apple hoy en día. Por eso digo que los grandes logros a menudo nacen de los fracasos. No nos angustiemos por el fracaso, aprendamos de los errores. Entonces los invito a que ustedes hagan esta identificación de valores. Los invito a que hagan una lista de sus 5 valores más importantes y reflexiona la manera como cada uno de estos valores se manifiestan en tu vida. Ustedes tienen hoja y lapicero o papel y lápiz, como decimos los profesores. Entonces les pido el favor de que se tomen un tiempo prudente para hacer una lista de sus 5 valores más importantes y luego compartimos. Aquellos que quieran compartir, comparten.
¿Alguien que quiera compartir? ¿Alguien que desee compartir? Adelante, por favor. James, te escuchamos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, dentro de los hábitos de vida que me caracterizan como persona y no solo de pronto con mi entorno más cercano, que es mi familia, sino también el ámbito académico y laboral, siempre he tratado de mantener valores como la honestidad. Pienso que cuando una persona es honesta, está en la condición de también recibir honestidad de las personas que le rodean. Siento que es un valor muy importante porque incluso habla de nosotros mismos sin necesidad muchas veces de presentarnos. Eso habla pues de quiénes somos frente a las situaciones, sean pequeñas o grandes. Asimismo, siento que tengo amor en mi corazón y por eso puedo dar amor a los demás y siento que también puedo ser amorosa. Importante, y eso lo he venido como afianzando con el tiempo, y es el tema de la empatía. Yo considero que aparte de ser una habilidad blanda, también es un valor muy importante porque no es de pronto como tácitamente lo escuchamos, como es ponerme en los zapatos de la otra persona, sino más bien como tratar de uno comprender la situación que está viviendo el otro y, ¿por qué no?, brindar un acompañamiento en medio de esa situación. Entonces, considero que esos pueden ser valores que me caracterizan. También soy pues solidaria con las personas. Entonces, básicamente quiero aportar eso. Muchísimas gracias. Valores indiscutibles, valores necesarios para poder vivir bien, sobre todo el valor del amor, ¿no? No sé si hay otra persona que quiera compartir, bienvenida. Si no, continuamos. Pues por el momento no hay más manitos arriba, don Edgar. Bueno, muchas gracias. Entonces continuemos. Esto es importante, muy importante, pero hay una pregunta detrás de esto, que es la que debemos respondernos. No es listar los valores, no es mencionar los valores, no es simplemente decir yo vivo de acuerdo a estos valores o estos son mis valores. Entre otras cosas, los valores, yo creería personalmente que no son negociables. Por eso hago esta pregunta. ¿Estás viviendo de acuerdo a tus valores? Porque yo puedo mencionarlos, listarlos, pero vivo de acuerdo a unos y no a otros. Miren, uno como consultor se encuentra con cosas tan interesantes como, como les decía yo al grupo de la tarde, eh, el director de una compañía tiene un cuadro enmarcado en los valores corporativos. ¿Cuáles son los valores corporativos? Y los mencionan, cuatro, cinco, seis, los que fuere. Pero uno ve el actuar de ese director y uno ve el actuar del talento humano que lo acompaña al director y uno dice, por Dios, ¿dónde están los valores que están ahí referidos? Por eso es necesario estar claro en cómo vivo yo de acuerdo a los valores que yo tengo. Y si no estoy viviendo de acuerdo a los valores, pues entonces, ¿qué cambios debo hacer yo para poder ser coherente con los valores
que tengo impresos en mí. Porque yo no puedo seguir siendo incoherente. Decir que tengo unos valores, pero al dar la espalda, cambio. Eso sería ser hipócrita. Entonces, estas dos preguntas respaldan la lógica de los valores que ustedes redactaron. Son importantes, pero también son importantes la pregunta de si estás viviendo de acuerdo a ellos y si no, ¿qué cambios tendrías que hacer? Pero el viaje no termina porque tu vida evoluciona. Yo no puedo pretender pensar hoy como yo pensaba cuando tenía 10 años, ni como cuando yo tenía 12 años, ni 15 años, ni 20 años. Tú vas evolucionando y tu propósito evoluciona de acuerdo en la medida en que evolucionas tú como persona, en la medida en que creces. Y muchas veces tú encuentras tu propósito a los 20, a los 25, y cuando llegas a los 50, ese propósito puede haber evolucionado, porque tú cambias en la medida que creces. Y de igual manera, tu propósito también puede cambiar. Por eso te invito a que te mantengas abierto a nuevas experiencias y adaptaciones. Yo no estoy pidiendo, escúchenme bien, yo no estoy pidiendo que se adapten a esta modernidad loca que nadie entiende, que es contra natura. La vida es un viaje en constante cambio, pero tus valores no pueden cambiar porque son tu imprenta, tu imprenta. Tú puedes vivir y cumplir tus propósitos sin ayuda. Hay personas que son supremamente autosuficientes. La vida, queridos amigos, es como esto, un partido de fútbol. Ahora que estamos en esto de las eliminatorias y de no sé qué. Y en la vida tú necesitas la cooperación. Tú necesitas de los 10 jugadores más que están en ese campo que se llama vida para lograr tu propósito. Tu propósito en este ejemplo específico es ganar, meter goles. Pero para poder meter goles necesariamente tienes que trabajar en equipo, no en grupo, en equipo donde todos aportan para que la bola entre a la portería, a la malla y puedan ganar un partido. Tú no puedes solo. Tú necesitas de los demás. Y por eso es importante la confianza. Porque sin confianza tú no podrías realizar unas actividades tan sencillas como, por ejemplo, dejar confiadamente a tu hijo que se monte en un bus sin tú conocer quién es el chofer que conduce, ni quién es la persona o si la persona que cuida al niño es o no es idónea. Tú necesitas confiar, pero también necesitas que los demás confíen en ti. O cuando pides a un amigo, a una amiga, referencias sobre un restaurante y la persona te dice, yo te lo recomiendo. Cuando esa persona te dice, yo te lo recomiendo, y tú accedes a ir a ese restaurante, estás confiando en él. Estás confiando en que el menú que encuentras, el dinero que vas a pagar por el bien que tú recibes, por el valor que tú recibes, es correcto. Lo mismo sucede en las empresas. Cuando las personas que trabajan en la organización tienen una confianza mutua, esa confianza
es positiva porque transforma las relaciones impersonales y va creando un entorno dinámico, armónico, en los que todos los comprometidos se vuelcan plenamente hacia el cumplimiento de los propósitos de una organización. La confianza en la vida es clave, es fundamental. Y todo en la vida se mueve alrededor del espectro económico, porque tú, estoy hablando con estudiantes, esta mañana o esta tarde hablaba con otro tipo de personas, tú y yo somos agentes económicos y la confianza tiene un valor económico y los invito a que lo veamos. Según el profesor Rosanas, la eficiencia, y ustedes que son estudiantes saben lo que significa la eficiencia se basa en la confianza. Por eso los líderes necesitan confiar, pero también necesitan que confíen en ellos para poder cumplir, para desarrollar las metas y retener a aquellas personas que trabajan con él, no para él, con él, con mayor talento. De manera que las relaciones sean armónicas y puedan construir junto con los clientes, que es un agente de riesgo, crecer la compañía, implementar las estrategias y sobreponerse a estos obstáculos a través de planes claros. Hay que asumir riesgos. Los riesgos están todos los días a nuestro lado. Es que cuando los empleados confían en los jefes y los jefes confían en los empleados, entonces los problemas afloran, se dialogan, se comunican y se resuelven. Hay autores que lo llaman a esto como comportamiento organizativo cívico. Eso significa una cultura de la confianza. Y la cultura de la confianza entonces impulsa el rendimiento, impulsa la eficiencia e impulsa el compromiso en la organización. Y ahí están los valores económicos de la confianza: rendimiento, eficiencia y compromiso. ¿Cómo se genera la confianza? Porque es más fácil destruir la confianza que construirla. Y esto es un proceso cíclico que se basa en el comportamiento de cada uno de nosotros y que con el tiempo debe irse afianzando. Supónganse que sus hijos o su hijo le dice unas mentiras. Ya usted inmediatamente, cada vez que su hijo habla, cree que le está hablando mentiras y ha podido romper una parte de la confianza que usted tiene en él. Volver a construir esa confianza es bastante, lleva mucho tiempo y es bastante costosa. Entonces hay 6 claves para generar confianza, que espero que las estén escribiendo y la puedan aplicar en su vida profesional y personal. La primera es la consistencia, es decir, debo ser coherente y predecible en mis decisiones. No es decir una cosa y hacer otra, porque yo debo ser ético. Mis actos deben ser basados en principios éticos, en los valores, en principios y valores que yo no estoy dispuesto a negociar con nadie. Tercero, una comunicación clara. El diálogo es lo que abre las puertas, es lo que derrumba muros. Un diálogo claro, asertivo, fluido, con la verdad por delante. Delegar, compartir las tareas. Ser empático, es decir, interesarme por los demás.
en una consultoría que yo hacía en Barranquilla, encontré un caso de esto de empatía, un gerente de una compañía, él es cubano-americano, y tenía una fábrica que procesaba blue jeans, y habían 170 personas que trabajaban con él. La fábrica era caliente adentro, era muy calurosa, pero el señor se conocía todos los nombres de sus empleados, se interesaba por sus problemas y no solo por los problemas de sus empleados, sino de lo que estaba aconteciendo al interior de su hogar. Y eso es empatía. Y ustedes no se imaginan cómo esa compañía, con simplemente esa empatía y confianza entre talento humano y líder, generaba unos crecimientos importantísimos. Y la lealtad, aunque está de sexta, pues no significa que sea lo menos importante, quizás lo más importante, la lealtad. Entonces, hay que tratar a los demás como lo que son. Hay que tratar a los demás como personas. Hay que tratar a los demás no como un mero instrumento que me va a permitir a mí obtener unos resultados. Sí, claro, estás trabajando conmigo para que tú y yo ambos, con la confianza que nos tenemos y comunicaciones claras, coherentes, concisas, aplicando ética, sabiendo delegar, ser empático y leal con los propósitos, podamos lograr nuestros objetivos. Pero todo líder necesita 5 principios. Ustedes y yo como líderes necesitamos 5 principios. Orientado hacia nuevas convicciones, aprendizaje y superación. Aprendo del error y supero el error con nuevo aprendizaje. Me dispongo a escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Oigo un perro ladrar, pero no me interesa. Simplemente escucho, y escuchar es concentrarme en lo que el otro me está comunicando. Ser consistente y honesto. 5 principios para un buen liderazgo. Quisiera entonces en los próximos 2, 3 minutos que ustedes definieran qué es la confianza para cada uno de ustedes. Por favor. Perdón, ¿podrían repetirme que tuve una interferencia con la energía? Sí, es cómo define usted confianza. Ok, gracias. Yo creo Si alguien quiere exponer, por favor, adelante. yo creo que va mucho más allá de creer. Yo creo que la confianza es una certeza y esa certeza viene dada justamente por, por aquellas cosas que estaba su merced nombrando, ¿no? Por esas características que uno puede llegar a ver reflejadas en otra persona, pero no solamente en otra persona, sino reflejadas en nosotros mismos también, ¿no? Entonces, pareciera que la confianza es que nos han enseñado como que confiamos por fe, ¿no? Pero yo siento que puede ir más allá y que la confianza
puede ser un acto de creer, sí, pero con la certeza, porque esa certeza viene dada justamente por esas características que hemos visto en la charla, ¿sí? Tanto las que vemos en las demás personas como las que vemos en nosotros mismos, ¿sí? Creo Perfecto, que si perfecto. no creemos en nosotros es porque no hemos logrado ver con certeza esas características. Muchas gracias, muy amable. Bien, Erik Erikson, hacia 1950, él era un psicoanalista, postula una teoría del desarrollo humano. Yo creo que todos la tenemos muy clara, que uno de los estadios por los que el niño pasa entre los 0 y los 18 meses corresponde a la necesidad de la confianza básica, con una fuerza fundamental que nace de la certeza interior de que todo estará bien, de que todo estará bien. El niño cuando nace necesita del amor de sus padres, del cariño de su madre, de la atención y el cuidado de sus padres, del alimento materno. Ese amor, esos besos, esas caricias de ternura, esos mirarse ojo a ojo, crean en ese niño confianza. Y la confianza que se da entre esos 0 y 18 meses, de acuerdo a este psicoanalista, es lo que va a hacer que el niño crezca y vaya desarrollándose confiando en él, pero también confiando en sus padres. La confianza tiene un efecto positivo de que genera un sentimiento íntimo de confianza en el otro y en uno mismo, como bien lo decía la señorita que acaba de responder a qué es la confianza. Y hasta aquí la hemos analizado como no solamente un valor social, sino que también acabo de pasar un slide sobre esa necesidad psicológica y moral. Una necesidad psicológica y moral que debe ser satisfecha para nuestro adecuado desarrollo, para estar bien en el mundo. Por tanto, permítanme mostrarles a ustedes confianza, posibilidad de creer en que otra persona o un grupo de ellas actuarán de la manera adecuada en nuestra ausencia. Es decir, personas que harán el trabajo sin defraudarnos, sin engañarnos. Y que si eso es así, si yo confío en ellos, pues yo no necesito supervisarlos ni vigilarlos. Eso es confianza. Es creer en la otra persona, como ustedes lo decían, o en un grupo de personas que están capacitadas, que están estructuradas para desarrollar el trabajo que se les proporciona. Eso es confianza. Sin confianza es muy difícil que la humanidad progrese. Imagínense ustedes todos desconfiando de todos, porque es la base sobre la cual nosotros hemos evolucionado con una posibilidad de esperanza. Sin confianza el mundo no andaría. Y las grandes guerras se han dado precisamente por faltar a la confianza. Yo trabajé mucho tiempo con japoneses y los japoneses, a diferencia de nosotros, no necesitan la firma de un papel y notarizar el papel, sino simplemente la palabra es el contrato y darse la mano es sellar el contrato a través de la confianza. Nosotros en Colombia
Desconfiamos de todo el mundo porque vivimos desde hace mucho tiempo en un país, voy a decirlo, violento. Si yo voy a una oficina, decía yo esta tarde, la primera persona, el primer filtro, no es la secretaria de la persona con la que yo me voy a reunir, es el vigilante. Y ya de entrada el vigilante me hace una serie de preguntas, de cuestionamientos, me revisa a ver si yo tengo armas o no armas, para, con base en su juicio, permitirme entrar o no permitirme entrar. Ejemplo de confianza. ¿Qué tanto confianza o qué tanta confianza se tiene usted? Y la segunda pregunta, ¿qué tanto confía en sus compañeros de trabajo? Me gustaría que se tomara un par de minutos en tratar de responder estas dos preguntas. ¿Qué tanto confía usted en usted mismo? ¿Y qué tanto confía en sus compañeros de trabajo? Son dos preguntas que no son fáciles de responder. Quizá la primera sea la más difícil, porque ya yo tengo una trazabilidad de aquellos compañeros con los cuales yo trabajo que no le veo talento, no le veo disposición que me permita confiar en ellos. Pero la gran pregunta es la primera. ¿Qué tanta confianza se tiene usted? Ojo, porque no te puedes sobre revolucionar y decir que tú te tienes un 101% de confianza. No, porque cuando caigas vas a caer y te vas a golpear muy duro, muy duro. Me gustaría escuchar qué tanta confianza se tiene usted. Del 1 al 10, donde 1 es menos, 10 es más. Si alguien quiere participar, bienvenido. Don Edgar, acá pensando en lo que su merced está diciendo, qué tanta confianza pues me tengo, por ejemplo, a mí misma. Yo decía, bueno, he sobrepasado retos. Creo que cuando su merced decía como para mí que es la confianza, es seguridad, ¿no? Es Sí, tener seguridad en alguna cosa. Normalmente nosotros a veces nos apoyamos para tener confianza en nosotros mismos, en el talento que más nos fortalece, ¿no? claro, claro. Entonces, su merced me hacía caer en cuenta, por ejemplo, que pues yo en el colegio era muy tímida, no hablaba, o sea, literal, Ujú. no hablaba. Yo perdía las materias, era porque mi participación era casi nula, Ajá. pero en el colegio, entonces mire el ámbito. En Mm. la parroquia ya era diferente, porque de alguna manera, por ejemplo, qué talento en el que yo digamos que me apoyaba la música y el canto. Entonces, Sí, eso es lo que me permitía hablar y acercarme a la gente en la parroquia y poder hablar y ser más sociable. Entonces, yo decía, lo que nos causa, nos genera la confianza en nosotros mismos es ese tipo de talentos, ¿no? Por eso es importante descubrirlo, creo que es lo que su merced decía, es fundamental descubrir claro, ese talento. No los tenemos todos los talentos desarrollados, pero sí hay uno que nos da como el peso, ¿no? Que nos así da es, como el polo a tierra. Eso es una cosa. así es. Y lo segundo que su merced decía cuando decía, ojo con tener el 100 por 1 en confianza en sí mismos. Eso lo reducían en la palabra soberbia. ¿M? Ujú, ujú. Porque, porque Yo no resulta la que quise cuando utilizar, pero esa es la palabra correcta. sí, sí, Sí. lo reduzco como esa palabra porque pues ya llegar al 101% de confianza en mí mismo es que Mm, soy, mm. mejor dicho, después de Dios, yo y eso. Sí, así es, así es, así es. Entonces es también como tener atención porque sí, gracias a esos talentos también es un riesgo.
Es como, Claro, como el filo en la navaja, ¿no? Que podemos así estar es. ahí, ojo con perder nosotros la humildad, porque podemos tener nuestro talento, pero siendo humildes, sabiendo que hay otros que son mejores que nosotros, ¿verdad? Claro. Y no tener la desdicha, digámoslo así, de con nuestro talento pasar por encima de las demás personas. Creo que eso es un riesgo y hay que tener el ojo súper abierto para eso. Y hay que correr ese riesgo. Es como estar como atento. Yo pienso que es como Claro. también, Por es eso como no, la vida, ¿no? claro, por eso tú no le puedes dar la espalda al riesgo. Tienes que utilizar tus talentos, tienes que utilizar tu inteligencia para saber cómo enfrentas el riesgo, porque riesgos hay por todos lados. No es evitarlo, es No, enfrentarlo. es enfrentarlo, saber enfrentarlo. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar acá por tiempo. Entonces, podríamos decir que la confianza se basa en la creencia de que una persona será capaz de actuar de cierta manera frente a una determinada situación. Confianza, como usted bien lo decía, es creer en el otro, es apoyarme en el otro, entendiendo que el otro, que esa persona va a realizar el trabajo, a realizar el oficio de la manera más adecuada posible. Esa es la confianza. Voy a pasar acá, esto no vale la pena. Pero quiero acá, quiero llamarle la atención a ustedes acá. Si yo quiero construir confianza en las relaciones con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de la universidad, yo debo tener posiciones claras, ser coherentes y consistentes con mis comportamientos, con mis creencias y con mis valores. Miren, simplemente piensen en Jesús. Piensen en Jesús. Jesús era coherente y era consistente. Y sus creencias y sus valores y sus comportamientos eran coherentes y eran consistentes. Jesús hacía lo que decía y decía lo que pensaba. Por tanto, la confianza es una simple sumatoria de dos vectores: coherencia y consistencia. Coherencia y consistencia. Definamos ambos. La coherencia se alcanza cuando lo que hacemos y decimos está muy alineado con lo que pensamos y sentimos. Porque si yo soy capaz o yo soy malo y disfrazo mis sentimientos frente a los demás, yo no voy a crear confianza. Al revés, yo voy a crear más dudas. Y entonces yo no voy a poder sustentar la relación ni puedo crear una relación sustentada en confianza para hacer las cosas. Porque la franqueza que está alineada con la inteligencia emocional permite que yo logre esa coherencia. Se necesita inteligencia emocional que más adelante vamos a definir. Y la consistencia está relacionada con la firmeza en los actos cotidianos. Yo no puedo ser honesto hoy y no ser honesto mañana. Yo no puedo ser un buen padre de familia hoy y dejar de ser un buen padre de familia mañana. Yo no puedo ser fiel a mi esposa o a mi esposo hoy, esta semana, porque estoy en cuaresma, y cuando pase la Semana Santa, entonces ya ser infiel. No, tú tienes que ser consistente. Tus acciones deben ser constantes,
porque la constancia de tus acciones definen la confianza en una organización. Y la organización está compuesta de personas y las personas necesitan depositar la confianza en quien los dirige. No puedes olvidar que la construcción y la reparación de las relaciones supone una inversión a largo plazo. Inversión a largo plazo, no a corto plazo. Por tanto, entonces tenemos los tres pilares de la confianza: respeto, compasión y honestidad. Respeto, compasión y honestidad. Vamos a verlos. El respeto es un metavalor, está por encima. Y el respeto lo podríamos asociar a un centro superior mental. Yo debo ser respetuoso con todo el mundo. Debo ser respetuoso con mi familia y con aquellas personas, aun cuando me saquen la rabia, debo ser respetuoso. Yo debo ser respetuoso con aquellas personas que lidero. Llamarles la atención, sí, pero de manera respetuosa, porque no son, vuelvo y repito, no son un instrumento, son personas humanas. Aquí en la tarde yo le decía, miren, en la nueva teoría de la administración, esto que les voy a decir no es una teoría que viene de la Universidad de Uppsala, ustedes son estudiantes, entiendo, la Universidad de Uppsala de Suecia. Jefe se escribe Jefe, y jefe significa una persona que tiene poder o dominio, digámoslo entre comillas, tiene subordinados. La Universidad de Suecia y ahora la Universidad de Harvard han ido desarrollando nuevas teorías alrededor del respeto. Y respeto también involucra cambiar la J de jefe por la G. G-E-F-E. G-E-F-E. Y la G-E significa gestor de felicidad. Gestor de felicidad. G-E, gestor. Y la F-E, de felicidad. Yo debo hacer que quienes trabajan conmigo sean felices. Cuando yo me propongo a que sean felices, yo puedo generar más confianza. Hay un diálogo mucho más fluido, mucho más transparente, mucho más asertivo. El respeto es racional. Es racional. Y nosotros debemos ser capaces de observar ecuánimemente cualquier acción, emoción, pensamiento propio o ajeno. Por lo tanto, el respeto comienza por responderte la pregunta: ¿cómo es el respeto que yo me tengo? ¿Yo qué tanto me respeto? Porque si yo me respeto poco, no seré capaz de respetar ni siquiera poco a mis interlocutores. Eso es el respeto. Luego viene la compasión. La compasión está asociado a un centro emocional. Surge del amor. El amor es una emoción. El Señor sentía compasión de las viudas, de los huérfanos, de los lisiados, de aquellos que tenían hambre. Simplemente piensen en los 5,000 panes que repartió. Es que sentir compasión es compartir el estado de ánimo de otro, sin que yo lo llegue a juzgar. Es importante entonces, queridos amigos que me escuchan, observarnos, hacer una introspección, mirarnos hacia adentro, calmarnos un poco, pensar para actuar.
¿Qué tan exigente o compasivo soy conmigo mismo? ¿Qué tan exigente o compasivo soy con mis propios errores, con mis fracasos, con mis expectativas? ¿Qué tanto amor le pongo a mi vida? Y la honestidad. Este es un metavalor que está asociado al hacer y por lo tanto es el motor instintivo de nosotros como seres humanos. Yo no puedo ser medio honesto. O eres honesto o no eres honesto. Yo no puedo ser medio mentiroso, no. O eres mentiroso o no eres mentiroso. La honestidad tiene que ver con la congruencia, con la forma como tú materializas aquello que dices, piensas y haces. Y está relacionada directamente, estrechamente con la sinceridad. Muchas son las personas que defendiendo su supuesta sinceridad, arrojan sin empatía, sin compasión, su verdad, como si fuera la verdad, la única verdad. Incluso dicen su verdad sin que el otro se lo solicite. Pero cuando hablamos de confianza, hablamos de 8 tipos de confianza. 8 tipos de confianza. La confianza en los demás. Los seres humanos somos seres sociables y por eso nos necesitamos los unos de los otros para poder vivir mejor. Es como ese partido de fútbol. Yo necesito a los demás para poder ganar, para poder gozar al final con un buen marcador. La confianza no es algo que venga en serie, no se da en paqueticos, que yo abro el paquetico y voy sacando una papita por papita, ¿no? La autoconfianza o la autoeficacia. Autoeficacia es lo que comúnmente se conoce como autoconfianza. Es un concepto ya antiguo del año 1986. Y muchas veces esta autoconfianza se suele confundir con la autoestima. Están relacionados, pero no son lo mismo, porque la autoestima es la manera como se valoran globalmente las cosas, como tú como persona te valoras. Y la autoconfianza es la valoración de uno mismo, pero con respecto a las capacidades que tú tienes para desempeñar una tarea y para cumplir un objetivo. Ojo, autoestima y autoconfianza se relacionan, pero no son lo mismo, son distintas. La falsa autoconfianza es una forma de protegerme contra la percepción de autoeficacia baja. La confianza conductual tiene que ver con la conducta de la persona. Es propia de la capacidad de los sujetos de actuar positiva o negativamente, de saber superar los obstáculos y de tomar las decisiones correctas, aquellas decisiones que afectan el comportamiento del individuo, confianza conductual. La confianza emocional. Las emociones son claves. Tú no puedes controlar tus emociones. Tú no las puedes controlar. ¿Cómo controlas la emoción de la ira? ¿Cómo controlas la emoción del amor? No, tú el amor lo dejas desbordar. Tratas de controlar la ira, porque eso no te hace nada bien. Si tú sigues herido, significa que no has sabido perdonar. Y perdonar es clave. Tú no puedes vivir permanentemente con ese sentimiento.
Y la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y la forma como tú los motivas y los manejas adecuadamente en tus relaciones. Con base en la inteligencia emocional, se pueden expresar emociones ante aquellas personas que confías. Piensa en sus reacciones impulsivas, interprétalas, aprende de ellas, corrígelas fraternamente si es necesario. Detente, no juzgues, no señales. Tú señalas con el dedo índice, pero tienes 3 dedos que te están señalando a ti. Trata de entender esa reacción de esta persona. La confianza espiritual es la que hace referencia a la fe. Yo tengo fe de que mi Dios me ha dado lo mejor. Tengo fe en mi familia, tengo fe en las personas que me ayudan en mi consultoría. Tengo la confianza simple, ¿sí? Que dicen que la confianza puede ser innata, según este señor biólogo Humberto Maturana, y la confianza alimentada. Son 8 tipos de confianza. Entonces yo quisiera que tú te tomaras el tiempo cuando fuera posible de hacer este ejercicio para que tú encuentres tus propios pilares. Recordemos cuáles son los pilares: respeto, compasión y honestidad. ¿Y en qué se basa el ejercicio? Primero, piensa en 10 valores importantes que debería tener alguien en quien tú pudieras confiar ciegamente. Ciegamente. 10 valores importantes que debería tener alguien en quien tú pudieras confiar ciegamente. Luego los ponderas, es decir, los calificas, perdón, los priorizas con un puntaje del 1 al 10 y luego le das a cada uno de ellos una puntuación de 1 a 3, donde 1 es menos importante, 3 más importante, para poderlos priorizar. Seleccionas todos los que puntúan 3, los listas y los priorizas, cuál va arriba, cuál en la mitad y cuál abajo. Selecciona los primeros 3 y esos primeros 3 son tus 3 pilares. Luego, si quieres, escribe acerca de cada uno y piensa en 5 personas de tu absoluta confianza y con objetividad describe qué comportamientos relacionados con tus 3 pilares realizan estas 3 personas y si merecerían que lo realizan siempre, frecuentemente o suficientemente. Ahí les dejo esto para cuando ustedes lo quieran, para cuando quieran profundizar en reconocer los 3 pilares. ¿Cuáles son tus 3 pilares dentro de la confianza? Y quiero terminar, yo les hablaba a ustedes de la felicidad al principio. Mucha gente dice que si yo tengo dinero soy feliz. Hombre, tener éxito no es solo tener dinero. Créanmelo, tener éxito no es solo tener dinero. Hay gente que tiene dinero pero no es exitosa. Entonces, tener éxito no es solo tener dinero. Porque muchas veces el éxito, queridos amigos, está más en estar a gusto con uno mismo. Ahí es donde radica el éxito. Estar a gusto con uno mismo. No flagelarte porque soy así, porque no soy así, porque soy de esta, porque tengo esto, porque no tengo esto. No. Es entenderte y sentirte a gusto contigo mismo.
queridos amigos, esta es mi charla. Quedan 5 minutos. Si hay preguntas, con el mayor gusto. Les dejo este ejercicio para cuando ustedes lo quieran hacer. Muchísimas gracias, don Edgar. Creo que estamos, digamos que con esta tarea que su merced nos deja, hemos como recogido, haciendo como una recogida de los temas anteriores que hemos hecho. Y es importante, pienso ya acá, haciendo mi reflexión personal, que nosotros muchas veces, porque ya creemos que estamos en la universidad y que pronto ya muchos de los que estamos acá somos casados y tenemos familia, el proyecto de vida ya como que eso ya no, ¿no? Porque como que ya sentimos como que todo está hecho, entre comillas, ¿no? Entonces, esos puntos que su merced nos da para que nos reflexionemos, eh, es importante hacerlos como para reconstruir o rehacer o volver a hacer, no sé cómo quieran llamarle, nuestro proyecto de vida personal. Si bien es cierto, de pronto hay muchos que somos casados o no, pero es importante, por ejemplo, que en pareja cada uno tiene su proyecto personal. ¿Por qué? Porque es que la persona desea hacer algo, no sé, hacer una capacitación, alguna cosa así. Y a veces por la familia se olvidó de que él es como persona necesita también crecer, ¿no? Intelectualmente. Y esa tarea que nos deja don Edgar es también para reflexionar nuestros valores personales, ¿sí? No los de Claro. mi familia, no los No, de no, mi no, no, pareja, son los no. personales. Porque también lo que su merced nos dice muy importante, yo leyendo las preguntas decía, venga, nosotros para generar confianza, creo que eso ya su merced nos lo dijo, hacia afuera, al primero que tenemos que confiar es en uno mismo. Claro, Punto. Que para claro. allá, y eso, y no solamente eso, es que si nosotros como también pensamos conocer a las demás personas si no nos conocemos nosotros mismos. O sea, siempre como que ese es se nos devuelve, ¿no? Como que siempre, venga, listo, yo pido a los demás tal cosa, venga, pero yo cómo estoy hacia adentro. Yo les pido a los demás respeto, pero no es que tú no lo respetes a los demás, es que te estás respetando a ti mismo. Y cuando su merced hablaba de la lealtad, no es solamente ser leal con los demás, ni con Dios. Venga, usted es leal con los propósitos que usted se coloca. Claro. No, que yo mi propósito es a las 8 de la noche a estar dormida porque, por ejemplo, yo sé que el sueño para mí es importante. Me ayuda a descansar y me ayuda a pensar mejor. Ah, tú eres leal con eso que tú te propusiste. A veces no lo somos, ni con la Sí, alimentación, ni con la actividad física, que son cosas tan básicas que si nosotros no somos, o sea, siempre es pongámonos la mano en el corazón y pensemos, si yo no soy leal, si yo no soy amoroso, si yo no soy respetuoso conmigo mismo, ¿cómo lo voy a hacer con los demás? Recordemos, y si ahí ponemos la parte ya más espiritual, donde Edgar Suárez sabe más de yo, de eso que yo, el primer mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Calculemos. Sea, no podemos pretender amar primero al prójimo y luego a mí mismo, no. Como tú te amas, tú amas a mm, los demás. Como tú ujú, te respetas, respetas a los demás. Si tú sí, confías en ti mismo, en tus capacidades, lo más probable es que reconozcas en los demás que tienen talentos y capacidades y puedes delegar funciones, porque creo que dentro del ámbito laboral a eso nos referimos con la parte de delegar funciones. Y incluso en casa también, los que tienen hijos. Entonces, si tú confías en ti mismo y en los principios que enseñaste a tus hijos, mm, les vas a dar la confianza de que así aún es, en medio de una situación o un contexto pesado que estén los chicos, ellos se van a mantener. ¿Mm? señorita Natalia, así es, tiene toda la razón. Entonces, creo Eh, que es fantástico la reflexión que su merced nos hace. Creo que este caminar hacia la Semana Mayor, saquémosle el jugo. Creo que saquémosle sí, porque el Señor quiere algo maravilloso con nosotros y es que caminemos en perfección. Y esto es perfección. No es no cometer errores, no es no tener miedos.
es enfrentarnos a los miedos. Su merced no lo acabo de decir, Sí, no es no es, sentirme en- así, es enfrentarnos al miedo, es enfrentarnos al miedo. es enfrentarnos al miedo Sí, y enfrentarnos a nuestras debilidades también. No claro, significa por supuesto. que no podamos realizarlas, sino que pues creo que necesitamos pulirnos. Eso se llama caminar en perfección. Así es. De nuevo, muchísimas gracias, muy No, con el mayor de enriquecedora los gustos. su El placer ha sido compartir. mío compartir con ustedes. Entonces, pues para cerrar, como siempre, hagamos una pequeñita oración, si a su merced le parece, por favor, para que nos la Con el oriente. mayor, con el mayor gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, sé que nos oyes, nos ves y nos escuchas. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, como las tres virtudes teologales fundamentales, y que caminemos en la confianza de que en algún momento tú estarás presente y nos abrazarás como hijos tuyos. Te pido por esta alma mater, el minuto de Dios y todos los que trabajan en ella. Te pido por sus estudiantes nacionales e internacionales que están conectados, por los sacerdotes que la dirigen, por el Padre Diego, por todos, Señor, te pido que nos sigas acompañando, que nos sigas dando la confianza necesaria para poder cumplir con el objetivo y con tu voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil Doña Natalia, gracias muchas gracias por la a su confianza merced, depositada en mí no y por el espero que compartir. esta humilde charla les haya servido. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la disponibilidad de tiempo, por su merced haberse tomado como la molestia de haber preparado todo su material, que es No, muy no, es un enriquecedor. talento que el Señor me dio y es la chispa de la vida para mí. Ay, que muchísimas gracias, vea que nos quede como ejemplo eso. Entonces, ya de pronto cerrando con nuestros hermanitos becarios, Ujú. les voy a compartir una clarificación, por favor, para que no se me vayan todavía, porfa. Porque recordemos, aquí está nuestra maravillosa y hermosa sindicaciones. Solamente se las voy a leer como para que las tengan presente. Entonces, miren, el sí, porque ya estaban preguntando, por favor, no se vayan a ir porque después están preguntando. El ciclo consta de 5 talleres programados y ahí están las fechas. Cada taller equivale a 1 hora de servicio social siempre que cumplan estos requisitos. Atención, ¿vale? Tiempo de conexión, participar 50 minutos mínimo, ¿no? Y ahí nosotros lo vemos en el registro de Teams. La evidencia, lógicamente, que ustedes tienen que hacer el pantallazo y que en el pantallazo se vea la fecha y la hora de la conexión, por favor, ¿vale? Y lógicamente el registro de asistencia que lo acabamos de colocar, lo colocamos 2 veces. ¿Listo? Por favor, dentro de 15 días es ya casi el último encuentro. Entonces, para que ustedes, por favor, tengan presente lo siguiente, porfa. El jueves 10 de abril se publicará un quiz en el cronograma de becarios, el cual resumirá los 5 talleres, ¿vale? Beneficio adicional, entonces ustedes dicen que quienes les haya ido muy bien en ese quiz, sí, es decir, 100% les haya ido excelente, lo hayan pasado, tienen sus 5 horas extras, ¿vale? Y miren, importante esta última punto, la dinámica será explicada el último día de los talleres, por favor, para que no se vayan a ir y nos sigan, pues lógicamente la continuidad. Estos son cositas extras, pero nosotros sabemos pues que es mucho más el tesoro y la riqueza que nosotros recibimos a nivel personal.
¿vale? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, pues creo que ahí ya estuvo clara como el agua, ¿vale? Entonces, no siendo más, Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias y por favor no nos olvidemos de nuestro penúltimo ya encuentro, nos quedan dos, el próximo es de la oración y el siguiente es del amor. Entonces los esperamos para que no perdamos la secuencia y vamos todos acompañando a Jesús en el camino hacia la cruz. Dios los bendiga.